Nosotros seguimos con las reacciones. Desde la Florida también nos acompaña Luis Enrique Ferrer, ex prisionero de conciencia, representante en el exterior de la Unión Patriótica de Cuba. Buen día, señor Ferrer, gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial. Muy buenos días a ustedes ahí en el canal y a toda la teleaudiencia a lo largo y ancho de nuestra América. Comenzar preguntándole si marca la muerte de Fidel Castro ese punto de inicio para un definitivo cambio en Cuba y para los cubanos. Bueno, el definitivo cambio que necesita el pueblo cubano está en manos de nosotros los cubanos y por supuesto con el apoyo de la comunidad internacional, esencialmente de los gobiernos democráticos del mundo, de nuestra América, de Europa y del Asia, incluso algunos pocos del África que también puedan ser solidarios con esa causa. Pero claro está que al morir el mito sembrado en la figura del Fidel Castro durante más de medio siglo por el comunismo o el castrocomunismo en Cuba, facilita mucho más las cosas. Al pueblo cubano se le inculcó que Fidel Castro era como el que suplantaba a Dios y el comunismo suplantaba la religión. No Raúl Castro. Raúl Castro más bien era la imagen del castigador, del que dirigía las Fuerzas Armadas y el que te iba a castigar si tú no querías, aplaudía y te reía con su hermano Fidel Castro. Y eso de la noche a la mañana, por supuesto, no puede ser cambiado. Por lo tanto, al morir ese mito que ellos sembraron, tanto se debilitan la fuerza de los pocos fanáticos del comunismo que quedan en Cuba, como le da nuevos bríos al pueblo cubano que anhela libertad y que por el terror que ellos han sembrado durante tanto tiempo ha permanecido prácticamente neutral o ha tratado de no buscarse problemas o si no buscar una vía de escape como salir a los Estados Unidos, América, Europa o cualquier país libre, como lo hemos visto a través de balsas, viajando al Ecuador, a otros países de América Latina y atravesando todo el continente para llegar a los Estados Unidos y cosas así. Es decir, es un pueblo que anhela libertad, pero que por culpa de ese terror sembrado por la dictadura de estos dos hermanos, de la desinformación, del control absoluto de la sociedad cubana por todos los cuerpos represivos de ese régimen, la única vía que encontraba de escape era el abandono de la isla. Ahora con esto, por supuesto, a romperse el mito, al ver claramente el pueblo cubano que no era eterno, porque esa era una de las cosas que tenía la propaganda castrista de que Fidel Castro lo habían hecho, según ellos, que estoy seguro que es mentira, más de 600 atentados y que ninguno habían podido matarlo. Estamos hablando de un hombre que prácticamente ellos daban como inmortal y al verse obligado a anunciar ya su muerte, esto lo cambia todo, cambia la percepción de su propia gente, es decir, de los fanáticos castristas, pero principalmente cambia la percepción de la mayoría del pueblo cubano que sufre y que anhela otra cosa, es decir, anhela un cambio, anhela libertad. Señor Ferrer, desde el exilio, ¿usted cómo se imagina que ocurra en su país y para cuándo se imagina que pueda ocurrir en su país algo así como lo siguiente: elecciones libres, candidatos libres, multipartidismo, libertad de prensa, acceso a los medios, unas votaciones, una elección de un presidente en el cual participe la gente de manera abierta? ¿Para cuándo y cómo se imagina usted que pueda ocurrir en Cuba algo de esta naturaleza? Bueno, ojalá y tuviésemos esa bola mágica que nos diga la fecha exacta, pero cada día está más cerca. Hay una canción de un buen patriota, cantante cubano acá en el exilio, se llama Willy Chirino, que dice que ya viene llegando, que nuestro día viene llegando, y cada día está más cerca. Estamos hablando de un grupo de personas de la tercera edad, por cierto, de avanzada edad, que se han apropiado los destinos de nuestro país de hace tanto tiempo que ya mucha gente ve como imposible que las cosas puedan cambiar, pero cada día las cosas están más cerca de cambiar. Esto mismo es un paso simbólico, un paso importante en la percepción del cubano y también yo creo que de muchos buenos ciudadanos del mundo que apoyan la libertad en cualquier otra parte, aunque no sea su propia nación. Y por supuesto, todo está en manos nuestras, en manos de los cubanos desde dentro de Cuba, en manos de los cubanos desde cualquier parte del mundo y en manos de las personas, de los políticos, de las personas influyentes, solidarias, que se pongan de parte de la libertad del pueblo cubano, es decir, que den su apoyo, su respaldo solidario. Y no hablamos de intervención como hablan los izquierdistas que apoyan a los Castro no solamente dentro de Cuba, sino también en el exterior, es decir, en todo el continente y en otros países, sino que hablamos de solidaridad con la libertad, con el pueblo cubano, no con un partido político, con un sector de la población cubana, sino con todo el pueblo, con esa inmensa mayoría
que quiere cambio, que quiere vivir en pluripartidismo, que quiere tener prensa libre, que quiere respeto a los derechos humanos, que quiere tener su pequeña y mediana empresa, que quiere tener la libertad que no ha podido gozar en más de 50 años. Bueno, debo recordar que hemos tenido la triste historia de una dictadura primero de Fulgencio Batista de unos pocos años, menos de una década, y luego una dictadura de casi 60 años de los hermanos Castro. Por lo tanto, hace más de 60 años que el pueblo cubano no goza de plena libertad, y esa es la libertad que queremos para el pueblo de Cuba y que con nuestro esfuerzo y con el respaldo de todos los amantes de la libertad en el mundo, muy pronto podremos alcanzar. ¿Qué viene para los presos políticos, para los disidentes que continuamente están denunciando una persecución, que denuncian hostigamiento, que denuncian violaciones a sus derechos humanos? ¿Viene un periodo de relajamiento por parte del régimen o por el contrario va a venir mayor persecución debido a que intentan controlar y sostener este régimen de los Castro? Bueno, la experiencia que tenemos reciente es de mayor represión. Por ejemplo, la Unión Patriótica de Cuba en los últimos meses, principalmente en el último mes, ha recibido o ha tenido una represión tan brutal en su contra que hemos perdido a varios coordinadores nuestros de los más activos, han sido llevados a prisión, algunos lo están acusando con supuestos delitos comunes para tratar de disfrazar un poco la persecución política y decirle al mundo de que aquí no perseguimos a nadie, estos están presos por delincuentes y cosas así. Hemos estado también bajo total presión, acoso, represión, muchos asaltos contra nuestros activistas, muchas de las casas sede, ya que en Cuba no se puede abrir una oficina porque el régimen no lo permite. Muchas de las casas, de la vivienda de los activistas son usadas como sede de la organización o como punto de encuentro, de reunión de nuestra organización, y muchas de estas sedes han sido allanadas, asaltadas brutalmente, le han roto hasta los muebles de las casas, le han robado todos los objetos que han podido, incluyendo teléfonos, laptops, cualquier cosa que les sirva a ellos para trabajar en pro de la libertad del pueblo cubano, es decir, objetos que sirven para comunicación y propaganda. Todo esto ha sido... se lo han llevado, se lo han robado, podemos decir, porque ni siquiera dejan una orden, es decir, llevan una orden de un juez, de un tribunal o de alguien para este allanamiento, ni tampoco dejan un documento con las cosas que fueron incautadas. Entonces, este aumento de la represión se ve también unido a un llamado bastión celebrado por el régimen hace unos días atrás, que fue una movilización militar a lo largo y ancho de Cuba, donde prácticamente, según ellos, era por la elección de Donald Trump en los Estados Unidos, el matiz que trataron de vender, la imagen que dieron. Pero en realidad, lo que conocemos bien cómo funcionan ellos, sabemos que el objetivo principal era crear el terror, el pánico entre la población cubana, porque sabían que tenían que anunciar prontamente la muerte de Fidel Castro, y el miedo era que el pueblo se lanzase a la calle a celebrar esta muerte y eso no se pudiese controlar. Entonces, para evitarlo, pasearon los tanques, baterías de lanzamiento de misiles, armas antiaéreas, es decir, todo tipo de armamento pesado fueron paseados por las ciudades dentro de Cuba y también se sentían dentro de las ciudades porque eran lanzados desde las afueras los disparos de las armas pesadas del régimen, muchos soldados con armas largas paseando por las ciudades y todo el simple objetivo que tenían era intimidar al pueblo. El mensaje se traduce de esta manera: nosotros tenemos el poder, tenemos el control, tenemos todas las armas para pasarle por arriba al pueblo si el pueblo intenta algo. Así que cuando se anuncie la muerte de Fidel Castro, cuando tome la posesión de la presidencia en los Estados Unidos Donald Trump, o pase lo que pase, no se atrevan ustedes a tomar las calles porque lo vamos a masacrar. Es decir, es un régimen de terror, un régimen que utiliza todos los medios a su alcance, que por cierto lo controla todo dentro de Cuba, para mantener ese poder más allá de la vida o la muerte de Fidel Castro. Ahora se preocupan principalmente por mantener a Raúl Castro en el poder, según había anunciado hasta el año que viene, 2018, según él se retira, y asegurar la sucesión, ya sea a un hijo, un nieto de uno de ellos, o a cualquier otro de los más jóvenes del régimen, porque por supuesto si ponen a uno de los mayores le queda muy poco tiempo de vida. Están tratando de repetir lo que pasa en Corea del Norte con la familia Il Sung. Así está la situación dentro de Cuba, sembrando el terror, engañando, confundiendo, reprimiendo, encarcelando cada día más personas, golpeando brutalmente a las damas de blanco en la calle cada fin de semana, sí, y tratando de impedir por todos los medios que el pueblo cubano pueda ganar, aunque sea un pequeño espacio donde pueda manifestarse, donde pueda pedir libertad de la manera que la quiere. Señor Ferrer,
de cara al futuro y de cara a lo que puede ser la participación del ciudadano. No estamos hablando de los activistas, sino las personas, incluso profesionales que venden frutas a la puerta de su casa, las personas que deben ir con un carro antiguo para hacer algún tipo de traslado. ¿Qué hay de esas personas? ¿Qué se espera en el futuro próximo luego de este anuncio de la muerte de Fidel Castro? Bueno, en Cuba, después de más de medio siglo de este tipo de dictadura totalitaria que todo lo controla y que no solamente te pide que no te metas en política en contra de ellos, sino que te obliga como pueblo a participar en política a favor de ellos, y si no lo hace te acusan de gusano, de escoria, de muchas cosas, te hacen la vida imposible y por último terminan llevándote a prisión. Muchos cubanos que quisieran ver un cambio se han visto obligados a sobrevivir en medio de lo que se le llama doble moral, es decir, para el público decir una cosa y en privado, en familia, entre la gente de confianza decir otra. Muchos cubanos, ustedes lo pueden ver ahora llorando a Fidel Castro, que algunos sí lo hacen porque lo quieren, porque piensan que Fidel Castro es lo mejor que hay, porque se han tragado la propaganda que le han vendido y no la realidad que están viviendo. Pero otros muchos, ustedes lo pueden ver en entrevistas sacadas por la televisión cubana y otros medios afines, hablando bien de Fidel Castro y que sienten la muerte y cosas así, y eso es simplemente esa doble moral que es el discurso que ellos saben que el gobierno quiere oír, y para poder vender de puerta a puerta, como usted bien decía, para poder tener un pequeñísimo negocio, para poder sobrevivir en esa Cuba controlada por los hermanos Castro y la mafia que le rodea, tienen que decir lo que ellos saben que el gobierno quiere oír. Pero cuando dan la espalda y llegan a sus casas, muchos de ellos le dicen a la familia con una sonrisa de esquina a esquina, qué bueno que se murió este, ojalá y se muera el otro. ¿Por qué? Y no es que se alegren de la muerte de ningún ser humano, es lo que representa Fidel y Raúl Castro para la mayoría del pueblo cubano. Es, por ejemplo, que mucha gente que no ha sufrido la dictadura cubana no lo entiende. ¿Por qué se celebra en Miami? ¿Por qué muchos cubanos también dentro de la isla celebran la muerte de este señor? No celebran la muerte de un ser humano, celebran la muerte de un mito que ha representado, de alguien que ha representado todo lo malo que le ha pasado a una nación en la última mitad prácticamente del siglo XX y gran parte del siglo XXI. Es como cuando celebraron la muerte de Hitler, cuando celebraron la muerte de Mussolini o la muerte de Stalin, muchos rusos en el exilio y muchas personas de buena voluntad, porque son personas que en sí han encarnado realmente la imagen del mal sobre la tierra. Y entonces eso es lo que pasa con el pueblo cubano. Esas personas de a pie tienen que fingir en público para poder seguir sobreviviendo, a no ser que decidan dar el paso que han dado los opositores y arriesgarlo todo, incluyendo las propias vidas, no solamente la libertad, o muchos que han salido al exilio, que en Cuba decían una cosa y cuando llegan aquí dicen otra, porque ya no tienen el temor que tenían en Cuba, ya no tienen el temor sobre su familia, porque no solamente es sobre ti. No te atacan a ti por oponerte al sistema, también la cogen con todos los miembros de tu familia. Y entonces, en medio de esa Cuba, donde muchas veces no se ve lo que realmente piensa y quiere el pueblo cubano, por este tipo de situación que vive, mucha gente está celebrando en privado y en público disimula y hace creer que le duele que haya muerto Fidel Castro. Por otra parte, muchas de estas personas también están viendo a futuro como una gran oportunidad para desarrollarse, para salir adelante, porque muchos saben que el mayor obstáculo que tenía Cuba para todo tipo de libertad, incluyendo las pequeñas libertades económicas, era Fidel Castro. Incluso el mismo Raúl Castro, de cierta forma, lo ha hecho saber un poco desde que está gobernando Cuba. Gobernando de herencia, no porque el pueblo lo eligió, simplemente Fidel Castro le dejó el poder. Entonces, vamos a esperar, porque ya ahora no hay justificación de que Fidel Castro es el que frena a Raúl en las reformas y cosas así. Ya vamos a esperar y estoy seguro que Raúl Castro va a mostrar que él tampoco quiere ningún tipo de cambio, que él simplemente quiere permanecer en el poder, que tenía que darse un lavado de rostro en su gobierno para tratar de engañar a parte del pueblo cubano que anhela cambio y también al mundo exterior, que hace muchos años el mundo libre principalmente le está pidiendo a ellos que hagan algún tipo de cambio o que comiencen algún tipo de cambio, aunque sea gradual, hacia los derechos y las libertades del pueblo cubano y un poco más de flexibilidad en la cuestión económica, que es lo que más le ha estado pidiendo el mundo en los últimos tiempos. Agradecemos a Luis Enrique Ferrer, exprisionero de conciencia y representante en el exterior de la Unión Patriótica de Cuba. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.